porque se me olvida. ¿Ah? Soy muy malo para pensar. Entonces, ya, comenzamos la identidad. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda para empezar? ¿Duda de materia o de cosas así? ¿No? Entonces, comencemos. Esta es la ayudantía número 1. Número 1 de la sección de JGM. JMG, ¿cierto? Y la pregunta que vamos a resolver hoy, o la serie que vamos a resolver hoy, vamos a esta cantidad de series de Fourier, entonces la serie que vamos a resolver hoy va a ser la siguiente. Para C, C mayor a U, perdón. Para C mayor a 0, entonces queremos conocer la serie de Fourier. De la función f de x 1 menos el valor absoluto de x partido en c. No sé si ya la hicieron. Si ya la hicieron, tengo otra, por si acaso. Si no la han hecho, qué bien. Entonces, ¿cómo tenemos que comenzar para poder hacer la serie de Fourier, cierto? Lo primero que tenemos que saber son las condiciones, las hipótesis que se tienen que cumplir de las series de Fourier para que los coeficientes existan, ¿cierto? O sea, la función no puede ser cualquier función, tiene que ser una función linda, una función especial. ¿Alguien me puede decir cuáles son estas hipótesis? Por lo menos para que los coeficientes existan. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? No se preocupen. Las hipótesis son las siguientes. Recordar que, ¿qué cosa? F debe ser seccionalmente continua. Y periódica 2L, digamos. Periódica de periodo 2L, que significa que se tiene que repetir cada cierto periodo. Entonces, lo primero que nosotros, antes de ponernos a hacer la serie, nosotros lo que tenemos que descubrir es cuál es el periodo de esta función. Entonces, duda, esta función que yo puse ahí, la f, ¿es periódica o no es periódica? ¿Es periódica o no es periódica? La podemos dibujar, por ejemplo. Hay muchas formas de hacer de probar la periodicidad de la función, pero al menos la más fácil, bueno, lo formal es que recuerden que una función periódica es una que cumple f de x más p es igual a f de x. Y ahora notemos que, por una parte, esta función es como un valor absoluto, ¿cierto? Entonces es un valor absoluto que por una parte corta, cuando x vale 0, corta en 1. Y es como un valor absoluto. Entonces, los valores absolutos son así. Pero esta tiene un menos, así que esta es como un valor absoluto dado vuelta hacia abajo. Y está dividido por c, así que es como un valor absoluto un poco más lento. Es un valor absoluto que llega a c. Una cosa así. Y entonces, del dibujo uno más o menos cacha que la función es periódica. Pero igual, veamos. Notemos que 1 menos el valor absoluto de menos c, si x vale menos c, tenemos lo siguiente, ¿cierto? Entonces esto es 1, menos 1, esto es 0. Y si x es igual a c, esto es 1 menos 1, ¿cierto? También vale 0. Por lo tanto, ahí está, pero tiene que ser para todo x, pero del dibujo es más o menos evidente, simplemente esto es como para irlo demostrando. Esto se demuestra a través de esto. Se demuestra a través de esto. ¿Ya? Eso queda para ustedes, entonces ustedes tienen que hacer rápidamente esa demostración. Y entonces lo que nos dice es que el periodo es un periodo 2C, y entonces esto implica que L siempre va a ser la mitad del periodo, entonces va a ser C. ¿Y por qué es importante L? Porque como es periódica y es seccionalmente continua, ¿alguien sabe a qué me refiero con seccionalmente continua? Más o menos lo tienen claro, ¿no? Que una función sea seccionalmente continua.
¿Sí? ¿No? No lo tengo claro al 100%. Ya, mira. Una función seccionalmente continua tienes que pensarla como una función que es continua, excepto en un punto. Es decir, que se pega saltos o cosas extrañas. Esta función que dibujé yo, al menos es continua. Es continua, es completamente continua. Porque no se pega ningún salto, ¿cierto? Entonces, una función seccionalmente continua es como de esta forma, por ejemplo. Es así, y se pega un salto, y así. Y hacia la izquierda del salto es continua, y hacia la derecha del salto es continua. Pero además, esta discontinuidad es de primera especie, es decir, por ejemplo, esta función, voy a ponerla con el rojo para que sea como más clara. Esta función que voy a dibujar en rojo no es seccionalmente continua porque se va lejos, se va al infinito acá. Entonces es una discontinuidad fea. Entonces las funciones con discontinuidades feas no son seccionalmente continuas. Pero en general, una función que es continua es seccionalmente continua. Entonces, dado eso, existen los coeficientes de Fourier, ¿cierto? Entonces tenemos que existen los coeficientes de Fourier. Y esto hay que sabérselos como un mantra, cómo se escriben. Entonces los coeficientes de Fourier se escriben de la siguiente forma. A sub 0 va a ser 1 sobre L de la integral de menos L a L, f de x de x. A sub n es el que acompaña al coseno. El a sub n siempre va a ser el que acompaña al coseno. Y si se fijan, van a tener toda una fórmula más o menos parecida. Y acá hay una diferencia con lo que escriben en algunos libros y algunos profesores, que la voy a hacer notar inmediatamente. Y b sub n es 1 sobre L de la integral de menos L a L de f de x, de f de x, bueno, acá va un de x, por el seno de n pi x sobre L de x. Entonces noten que como que todas tienen 1 sobre L, la integral y algo, ¿cierto? Hay algunos profesores y en algunos libros a que el a sub 0 le ponen un 2. Yo prefiero no ponerle un 2 porque así todos se parecen. Pero cuando uno lo hace así, la serie de Fourier tiene que quedar de esta forma. A sub 0 medios. Cuando uno lo hace como lo escribí yo, tiene que quedar así. A sub n coseno de n pi x sobre L más b sub n seno de n pi x sobre L. Entonces tengan ojo porque hay algunos profesores que el a sub 0 le ponen el 2, entonces si el a sub 0 le ponen el 2, usted acá no escriben ese 2. Entonces, depende. A mí por lo menos me pasa que siento que se parecen más y es como la idea que hizo Fourier, así como que Fourier dijo, oh, todo así queda bonito. ¿Ya? Entonces, como se cumplen las hipótesis, es decir, nosotros podemos decir que la serie de Fourier de f existe y es esta. ¿Por qué pongo serie de Fourier? Porque todavía no sabemos si es que esta serie converge. Todavía no sabemos si es que la función es la serie. Y generalmente esa es una de las preguntas que les hacen. Si la serie converge. Pero primero veamos los coeficientes de Fourier. Ahora, ¿hay algo que ustedes me puedan decir sobre esta función simplemente al verla? Antes de empezar a calcular los coeficientes de Fourier. ¿Tiene alguna propiedad especial? ¿Es par? Es par. Muy bien. ¿Qué significa que sea par? Que a sub 0 y a sub n van a ser 0. No, Oh, casi, B pero sub n va a ser 0. sí. La que tú dijiste es la impar. Ojo con eso. ¿Y por qué? Recuerda que, ¿cómo uno se acuerda? Porque el seno es impar. Entonces, suma de impares es impar. Entonces, si tengo el b sub n con senos, es impar. ¿Se entiende, no? Como que como los cosenos son pares, si mi función es par, par por par, ¿cierto? Entonces, como que tienen que. De ahí la sacan. Entonces, en efecto, pero bien arriesgarse. Esa es la actitud. Como f es par, b sub n es igual a 0 al tiro. Entonces así no calculan esa integral porque a nosotros no nos gusta calcular las integrales. A mí no me gusta calcular integrales. A nadie le gusta. Entonces démosle para adelante ya. Calculemos la serie. Entonces a sub 0
va a ser igual a... Y ahora tenemos que hacer aparecer nuestros numeritos. Entonces nuestra L es siempre la mitad del periodo. Entonces, f de C a C, 1 sobre el valor absoluto, ¿cierto? De partido por C de X. Perfecto. Pero esta función es par. Por lo tanto, esto es 2 sobre C de 0 a C, ¿cierto? Porque el área bajo la curva es 2 veces la del lado bonito. Siempre el lado bonito es el lado que está mayor a 0. Entonces, 2 veces, ¿cierto? Y si se dan cuenta, entre 0 y C, el valor absoluto es positivo y es un número positivo, por lo tanto, el valor absoluto de X es simplemente X. Y esta integral la conocemos, ¿cierto? La podemos calcular. Yo no soy el mejor calculando las integrales estas. Así que, bueno, hagámoslo. Entonces queda 2 sobre C, la integral de X entre C y 0. O sea, la integral de 1 es X, entonces entre C y 0 da 0 menos 0, C menos 0, menos 2 sobre C, y después la integral de X es X cuadrado, entonces queda C cuadrado. ¿Qué escribe acá? Esto sobre C. C cuadrado partido en 2, ¿cierto? Y hay otra C, que es la C que es de este, ¿cierto? Que sale hacia afuera, entonces por C. Y menos 0 es 0, así que no la escribo. Por lo tanto, A sub 0 es... acá el C con el C se cancela, queda 2 menos... los C cuadrados se matan entre sí y acá queda 1, entonces esto queda 1. Y por lo tanto, A sub 0 medios es igual a 1 medio. ¿Se entendió? ¿Sí? Hay alguien en la sala de espera. ¿Sí? ¿Todo bien? El profe igual una vez calculó el área bajo la curva, que hubiese sido más rápido que calcular la integral. Sí, de hecho. De hecho, calculemos el área bajo la curva. Porque es el área bajo la curva, que es un triángulo. Entonces tenemos C medios, es el área bajo la curva. Y es C medios partido en C, así que es 1 medio. Pero es 2 veces C medios partido. O sea, el área, claro, la integral es C medios. Va. C medios por 2, C. Pero después se parte en C, así que es 1 y 1 medio. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, lo que sea más fácil en verdad. Ustedes escriban la integral y después hagan lo que quieran como quieran. De la forma que les sea más fácil. Porque no hay que hacer trabajo extra. Entonces, pero todos de acuerdo con que el resultado está bien, ¿o no? ¿Con que este es el área bajo la curva? ¿O alguien en desacuerdo con que el resultado esté bien? Bueno, si no hay nadie en desacuerdo, entonces calculemos A sub n. Y A sub n, entonces la misma fórmula, 1 sobre C menos C a C de 1 menos X partido en C, ¿cierto? Por coseno de... Y es n pi X sobre C. Con respecto de X. Entonces tenemos dos lados de... dos lados de la integral, ¿no es así? Un lado en el cual necesariamente tenemos que hacer la integral y el otro lado tenemos que hacer la vaca. Entonces, lo primero que hacemos es usar paridad. 2 sobre C de 0 a C, ¿cierto? Y después distribuimos el coseno. Entonces, coseno de n pi x sobre C por... Perdón. Menos x sobre C por coseno de n pi sobre C por x de x. Y ahora tenemos que integrar estas dos integrales. Entonces la primera integral, ¿cuánto nos da? Nos da
recordemos que la derivada del seno es el coseno, por lo tanto la integral del coseno es el seno. Entonces esto es igual a, haciendo un cambio de variable, ¿cierto? Nos da 2 partido en c por npi sobre c por el seno de npi sobre c por x, y esto evaluado entre 0 y c. ¿Por qué? Porque si derivo el seno de npi, o sea, si derivo el seno, si derivo este seno, ¿cierto? Me queda el coseno, pero por regla de la cadena sale el npc y acá no hay un npc, así que se tiene que matar. Y por eso es por c por np. Y al otro lado, entonces esto es como ahí. Y al otro lado hay que usar la vaca vestida de uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la multiplicación de dos funciones. Pero ojito, que tengo una función par por una función impar. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tengo una función par por una función impar? ¿Algo especial que pase con una función par por una función impar? Que impar y da 0, ¿cierto? Depende. ¿Sobre qué? Claro, depende. Por ejemplo, acá yo tenía que... Estas dos... Mira. Esta función entera es par. Por esta función entera es par. Por lo tanto, esa multiplicación entera sí o sí tiene que ser par. O sea que no da 0, da el doble. Pero ¿qué pasa con una impar por una par? Por ejemplo, en los números, recuerden que par por impar queda en los números. Par. Da par. Entonces, par por impar da par. Ah, ya. Entonces no nos va a dar 0. Pero siempre hay que tener esas cosas a mano por si acaso uno puede ahorrarse trabajo. En este caso vamos a sí o sí tener que usar la vaca vestida de uniforme y veamos si es que da. Porque tenemos el x, que es una función impar, por el coseno de npx, que es una función par. Veamos qué sucede. Entonces, Entonces recordemos, es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi u? ¿Cuál me conviene elegir como u? X. X. ¿Por qué? Para igualar a du igual a dx. Y después. Claro, porque de X la mata. De U mata a X, entonces así ya no tengo que. Después tengo una integral más o menos decente. Y entonces, muy bien. Entonces, de B queda el coseno de n pi x sobre c, y b, que es la integral, es el seno de n pi x sobre c por c partido n pi. Entonces, hagamos la regla de la vaca. Tiene un nombre formal, pero no me lo sé. Entonces nos queda 1 sobre c por una vaca. Entonces, una vaca. Ux vaca seno de n pi x sobre c, todo esto multiplicado por c partido de n pi. Y evaluada en los intervalos de integración. Entonces dice. Después, sin cola, vestida de uniforme. Entonces, c n pi, que es b, seno de n pi x sobre c. Y después du. Y du es de x. Qué lindo. Entonces después solamente tengo que integrar el seno. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Ya. Acá cosas van a desaparecer. Cosas van a desaparecer. Entonces, veamos esto. Veamos qué pasa con esta multiplicación de estos términos. Entonces, noten que tengo que evaluar al seno entre c y 0. Al evaluar el seno, lo voy a escribir, ¿cierto?
el c se va con el c, entonces me queda 2 sobre n pi. Y me queda todo esto multiplicado por el seno de n pi c sobre c. Y el seno de 0 es 0, así que no lo voy a escribir. Pero ¿esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? El seno de n pi. Entonces, si uno no está seguro, uno hace un dibujito. Si uno no está seguro, uno hace un dibujito y hace un círculo. Y se recuerda que aquí el seno vale 0. Aquí esto es 0. Esto es pi. Esto es pi medios. Y esto es 3 pi medios. Acá el seno vale 1 y acá el seno vale menos 1. Entonces el seno vale 0 siempre que uno está aquí. Entonces, si esto es 1 pi. En 2 pi va a estar acá. En 3 pi va a estar acá. O sea que para todo n, el seno de n pi siempre va a ser 0. 0. Justamente. Por lo tanto, todo esto es infructuoso. Todo esto vale 0. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo al otro lado? O sea, la cosa verde, esta cosa verde vale 0. Y acá al otro lado tengo menos 1 sobre c. Saco la constante para afuera, ¿cierto? C sobre n pi. Y tengo que integrar el seno. Entonces la integral del seno, ¿qué es? Es el menos coseno. Uf. El menos coseno. Entonces, como tengo un menos con un menos, sale un más. Y queda el coseno de n pi sobre x sobre c. Pero ahora voy a tener que borrar esto. Voy a tener que borrar esto y... ya. Pero ahora como integré el seno, también me salió nuevamente, por la regla de la cadena, me salió un c sobre n pi. Y esto, recuerden que estaba multiplicado por fuera por un 2 sobre c. Este 2 sobre c multiplicaba toda la integral. Y este coseno tiene que estar evaluado entre los límites de integración. Y ahora, entonces empecemos a ver qué podemos matar, qué no. Entonces, el c mata a ese c. Este c se muere con ese c. Y abajo me queda... entonces me queda como constante. Entonces es igual a n pi cuadrado por debajo por el coseno de n pi, porque al evaluar en c, que el c mata a ese c, este c, bueno, con este c que queda evaluado acá, menos el coseno de n pi por 0 partido en c. Esto ahí y eso ahí. Y me falta un 2. Ese 2. Ese 2. Ya. Ahora, ¿cuánto vale el coseno de 0? Siempre. ¿Cuánto vale el coseno de 0 siempre? No debería haber... ¿Cómo? 1. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que vale 1? ¿Darías tu vida por eso? ¿Por esa respuesta? Sí. Sí, bien, muy bien. Viviste. Estáis vivo. Entonces, ese da 1. Y a la izquierda, el coseno de n pi, ¿qué es? Entonces, nuevamente, no debía haber borrado el dibujito. Nuevamente, el coseno de n pi. Entonces, aquí en estas partes vale 1. El coseno va entre 1 y menos 1. Entonces acá, acá el coseno vale 1 y acá el coseno vale menos 1. Entonces depende de n. Porque si n es 2 pi, entonces nos damos la vuelta entera y llegamos a donde mismo. O sea, si n es par, llegamos a donde mismo. Si n es impar, llegamos al menos 1. Por lo tanto, esto vale menos 1.
Menos 1 sobre n. Dependiendo de n si es que n es par o impar. Y bueno. Y ahora, notemos que si n es par, si n es par, esta resta va a ser 0. O sea, lo que me está diciendo esto es que no hay a sub n's tal que n sea par. Vamos a reescribir. Entonces, ¿qué pasa si para n par? Veamos qué pasa para n par. Tenemos que a sub 2k va a ser igual a 2k por pi cuadrado. Y acá voy a tener menos 1 a la 2k menos 1. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque por las cosas del menos 1. El menos 1 al cuadrado es 1. Y entonces 1 a la k da 1 y 1 menos 1 es 0. Y si, por otra parte, para n 2k menos 1, es decir, un n impar, tengo que a la 2k menos 1 es igual a los mismos 2 sobre... Ahora n es 2k menos 1, entonces tengo 2k menos 1 por pi, todo esto al cuadrado. Y esto queda 2. Porque queda un 1 negativo. Perdón. Queda un 1 negativo menos 1, 2. O sea que arriba queda 4 sobre menos 4, ¿no? Negativo. Menos 4 sobre el cuadrado de 2k menos 1 por pi. ¿Sí o no? ¿Lo hice bien? Sí, creo que estamos bien. 1 menos 1, menos 1, 1, sí, bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? Revisen, por favor, revisen. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si en la prueba no le pongo como el 2k menos 1 para responder a su n? Te Que podrían funcione. poner... Es que, claro, está bien. Mira, esta respuesta está bien. Esta respuesta está bien, pero está parcialmente bien. Porque estáis agregando términos que en verdad no existen en la sucesión, pues. Por ejemplo, aquí si uno pone el n, no quitas ningún término par. No quitas ningún término par. Entonces, al no quitar términos pares, eh, al no quitar los términos pares, estáis diciendo que los términos pares existen, como por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa si la prueba? Yo creo que te bajarían puntaje. Que la respuesta está más correcta y te bajarían puntaje. Y dos, tienes problemas porque generalmente estas preguntas vienen acopladas. Entonces, después de esta, te preguntan algo sobre, por ejemplo, el teorema de Parseval, que vamos a ver más adelante. Entonces, para el teorema de Parseval, uno necesita la forma más pura, por así decirlo, de el a sub n. Y la forma más pura generalmente va a venir dada por la forma más desarrollada. Y entonces vas a poner esto, por ejemplo, y te van a decir, pero acá falta, porque no, o sea, tú no vas a poder desarrollar la identidad de Parseval, no es que te van a decir, sino que tú vas a decir, pero esto no tiene ni un sentido con mi A sub n. ¿Y por qué? Claro, porque te faltó ver los casos, el caso en que fuera par o en el caso de que fuera impar. Gracias. Ya. O sea que hay que desarrollarla. Acá yo cometí un error porque la derivada del coseno, perdón, eh, acá yo cometí un pequeño error, me parece, sí, es un error. Eh, Acá yo cometí un error porque la integral del coseno debería ser menos seno, ¿o no? La derivada del coseno. No, está bien, está bien. ¿Qué estoy hablando? No, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ya. Entonces nos da esto.
Y ahora podemos escribir la serie de Fourier porque ya tenemos, bueno, y recordemos que b sub n es igual a 0 para todo n. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la serie de Fourier de f de x es igual a sub 0, ¿cierto? A sub 0 es un medio más la suma por superposición de soluciones de menos 4 sobre 2k menos 1 al cuadrado por pi cuadrado. Y esto multiplicado por el que acompaña de la sub n. Ojo que acá me equivoqué porque no es n. Acá no estoy ocupando los n porque los n's, que son los 2k, valen 0. Entonces voy a ocupar los k. Y entonces esto me da coseno de... Era n pi por x. Entonces como n es 2k menos 1, es 2k menos 1 por pi por x partido sobre c. Y esa es la serie de Fourier de la función. ¿Queda claro eso? Y ahora, la segunda pregunta. Entonces ya encontré la serie. Estoy contento porque encontré la serie. Bien. Y entonces ahora la pregunta es... la segunda pregunta. ¿La serie converge? Y generalmente esta pregunta es súper capciosa porque usted... Esta pregunta es para matarlos porque esta pregunta se responde en una línea. ¿Por qué converge? ¿O por qué no converge? Entonces, ¿alguien me puede responder si es que la serie converge o no converge? Tiren la chunta aunque sea. ¿Convergerá o no convergerá? ¿Qué necesitamos para que la serie converja? ¿Qué significa que la serie converge? Que en vez de escribir SF, uno puede escribir F es igual a SF. O sea, puedo escribir estos términos ahí. Entonces, ya, ¿la serie converge o no converge? Alguien que dé una respuesta. Si da lo mismo equivocarse, ¿no? Estamos acá para equivocarnos, para cometer errores. Muchos errores. La mayor cantidad posible, ojalá. ¿No? ¿Nadie? Sí, Ya, converge. Ya. Entonces, ¿por qué converge? Invéntate un argumento de por qué converge. porque es seccionalmente continua y creo que los límites, como en toda la función, van a existir los límites laterales. Ya, veamos. Sí, me gusta ese argumento. Entonces, recordatorio. Los a sub n para todo n y los b sub n para todo n existen por seccionalmente continua. O sea, la seccionalmente continua lo que me da es la existencia de los a sub n y los b sub n. Pero la compañera dijo algo muy importante y dijo, los límites existen en todos los lados. Eso, por ejemplo, acá el límite existe. El límite existe acá en ese punto porque estas funcionan así, ¿cierto? La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿mi función se indetermina en algún lugar? ¿Esta función se indetermina en algún lugar? Así como está definida. ¿Se indetermina en algún lugar? ¿Ustedes ven algún lugar en donde explote? ¿Donde no se pueda evaluar, por ejemplo? Si ¿Dónde C se es cero, indetermina? ¿Cómo? si C es 0, pero no sé si importa. No, pero, claro, pero... Es f de x, así que. No, mira. C es mayor a 0. Pero está definido que es mayor a 0, sí. Sí. C es A ver. constante y es mayor a 0. Ya, entonces si C es 0 se indefiniría. No existiría la función en ninguna parte. Como C no es 0, ¿se indefine o no se indefine? Como C no es 0, ¿se indefine o no se indefine en alguna parte? No se indefine. No se indefine. No se indefine en ninguna parte. Entonces esta función no solamente es seccionalmente continua, sino que es continua. Es
completamente continua. Es muy linda, es una serie hermosa, preciosa. O sea, es una función preciosa. Entonces, esta función es continua y su derivada, y dense cuenta que tú puedes derivar solamente una parte y solamente una parte. Entonces, si tú tomas la derivada de la parte de la derecha, esa derivada, y por otra parte la derivada de la parte izquierda, esas derivadas son lindas. Entonces, para que exista, para que converja, el teorema de Fourier, acá ustedes tienen que hacer uso del teorema de Fourier, les dice que si f es seccionalmente continua y f' es seccionalmente continua, entonces se cumple esto. F de 0 va f de x por la derecha más f de x por la izquierda, partido en 2, es igual a la serie de Fourier. Más aún, esto entonces lo que les dice es que si ustedes tienen una función de este tipo, ¿cierto? Una función de este tipo, entonces la serie de Fourier va a estar así, pero justo en el punto en donde haya un saltito, les va a agregar un punto. Un puntito, el promedio, les va a agregar un promedio. Pero la pregunta es, ¿y qué? Eso pasa cuando es seccionalmente continua, pero ¿qué pasa si es continua y suave? El promedio de estos dos puntos es ese mismo punto, porque es el mismo punto. Entonces tenemos que si es continua, ese punto es igual a ese punto, y por lo tanto está diciendo 2 f de x sub 0, partido en 2, es f de x sub 0 para todo x sub 0. Por lo tanto, recapitulando, la respuesta es converge porque... Entonces la respuesta converge porque es continua y la derivada es seccionalmente continua. Porque ustedes saben que el valor absoluto no es derivable para todos los puntos en el valor absoluto, pero sí es derivable para todos los puntos a la izquierda del valor absoluto y a la derecha del valor absoluto, porque esta punta las hace rancia. Cuando uno dice una función suave es una función que no tiene puntas, pero esa función tiene solamente una punta. ¿Ok? Entonces uno debería responder converge porque es continua y la derivada es seccionalmente continua. Eso es la respuesta correcta. ¿Se entendió? Igual es una explicación un poco densa, pero... ¿Podría explicar de nuevo por qué la derivada es seccionalmente continua? ¿Del valor absoluto? Claro. Ujú. Aquí, bueno, mi argumento fue geométrico, pero nota lo siguiente. Esta función la puedes definir por tramos como menos x sobre c si x es menor a 0 y x sobre c si x es mayor a 0. Y entonces esto es derivable en los bordes. Es derivable en los bordes. Entonces f' uno lo puede definir como simplemente menos 1 sobre c y 1 sobre c. La derivada, porque acuérdense que la derivada es una pendiente. Entonces esta pendiente es constante en todo el intervalo. Obviamente que olvídense de ese punto porque es un punto rancio, pero el teorema no te pide que sea continua, que la derivada sea continua en todo el intervalo. Solamente te pide que sea seccionalmente continua. Es decir, podéis ignorar un saltito. Puede tener un salto. Entonces la derivada de esta función, claramente acá la pendiente es para allá, ¿cierto? Para allá es la pendiente. Y la otra pendiente es para allá. Y listo. O sea, esto es... claro, no es... Eso es 1 menos. 1 menos. Y acá queda 1 menos. Y acá queda 1 menos con menos más. Así que más. ¿Cierto? Sí que es menor a 0. O sea, ¿a qué me refiero? Como para que te convenzas. Divide esa función en sus dos intervalos. Hacia
hacia la izquierda del 0 y hacia la derecha del 0. Luego deriva esos dos puntos. Para todo x lejano acá. Lejano en el sentido para todo x menos el 0. Y la derivada de una función constante, ¿cierto? La derivada de la función x, por ejemplo, es el valor de la pendiente. O el valor del número que lo acompaña. Y por eso es derivable y en particular es la derivada seccionalmente continua. Porque la derivada te queda una cosa como así. Una cosa así y una cosa así. No lo quiero hacer ahora porque es como un poco... Es como un poco raro, pero dale una vuelta. Dale una vuelta, de verdad. Es un argumento geométrico. Entendí. ¿Sí? Gracias. Sí. No quiero decir que es evidente, porque en realidad no es tan evidente, pero dale una vuelta y cacha que eso es una función constante, ¿cierto? Y esa otra función constante y por lo tanto su derivada es constante. O sea, no es función constante, sino que tiene una pendiente constante. A la izquierda y a la derecha. Y esa es la cosa. No tiene que ser bonita la función. La derivada tiene que ser seccional. Es decir, puede estar separada por trato. Bueno, entonces como converge, volviendo, como converge, para todo x en menos c y c, también les pueden preguntar en dónde converge. Si les definieran una función que en vez de ser así, por ejemplo, se pegara un salto, igual la serie convergería, excepto en el punto de discontinuidad. La cosa es que cuando se las definan por tramos, siempre revisen el punto de donde cambia el tramo, donde cambia la definición de la función. Si se las definen de esta forma, por ejemplo. 1 si x algo, 0 si x otra cosa. Ahí siempre miren el punto, por ejemplo, si x es menor a 0. Entonces siempre miren el 0. Y ahí van a saber en dónde converge. Si converge para la derecha, si converge para la izquierda. Y entonces la siguiente pregunta es, usando lo anterior, usando la C, usando lo anterior, más la identidad de Parseval, muestre que la serie de n es igual a 1 de 1 sobre 2n menos 1 a la cuarta es igual a pi a la cuarta sobre 96. Eso les pide. Entonces acá, ¿cómo saben ustedes? Acá la tercera pregunta siempre va a ser o uso el teorema de Fourier o uso la identidad de Parseval. El teorema de Fourier me dice que para todo x se cumple esto. Entonces, ¿ustedes cómo identifican cuándo tienen que usar cuál? Bueno, si es que no se los dicen, porque para el teorema de Fourier les tienen que dar un x. Les tienen que decir sea x algo. Y ahí ustedes usan el teorema de Fourier, que es este. Y si no les dicen sea x algo, tienen que usar la identidad de Parseval. Entonces, ¿cuál es la identidad de Parseval? Entonces, la identidad de Parseval es 1 sobre L de la integral de menos L a L de f de x cuadrado de x menos 1 medio sobre a sub 0 al cuadrado más la suma de n infinito de los a sub n más p sub n al cuadrado. Y para que la identidad de Parseval se cumpla, la función tiene que ser de cuadrado integrable, pero como la función es continua, es de cuadrado integrable. Todas las funciones continuas son integrables, de hecho. Entonces, es muy pulento que la función sea continua. Y entonces, aquí lo único que tienen que hacer es usar la identidad de Parseval al tiro. Ya, entonces, a sub 0, recordemos que a sub 0 era 1. Por aquí lo tengo escrito. A sub 0 era 1 y a sub 0 medios era un medio. Entonces, a sub 0 cuadrado medios es un medio, sigue siendo un medio.
Entonces tenemos, por la derecha tenemos 1/2 por 1, ¿cierto? Más. Y acá tengo que hacer el cuadrado de lo que tenía antes. Y era esto. Este es la sub n. Este es la sub n. Entonces, elévenlo al cuadrado. ¿Qué nos da? El 4 queda al cuadrado. Se va al -1. Y el 2k a la -1. 2k menos 1 queda a la cuarta. Entonces, cuando te dicen use la identidad de Parseval, tienes que empezar a tratar de alguna forma construirte eso que te piden. Entonces, queda un 4 arriba. Un 4 al cuadrado. Sobre. Perdón. Sobre 2n menos. Perdón. 2k menos 1 a la cuarta, porque es al cuadrado, de k es igual a 1 hasta infinito, ¿cierto? ¿Y qué me faltó? Me falta un... El pi a la cuarta. pero había un pi a la cuarta, ¿no? Ah, ¿No sí, la ahí está. sube? Claro, ahí está. Sí, ahí está. Entonces, claro, por pi a la cuarta. Ya, entonces como que la parte de... Como que esta parte ya la tenemos un poquito. Como que ya tenemos un poquito esa parte. Ahora hagamos la integral. Tenemos 1 sobre c de la integral, bueno, 2 sobre c para usar la paridad de la norma de 1 menos la norma de x sobre c, el valor absoluto, no la norma. Después van a ver la norma como norma, pero por ahora valor absoluto. Y bueno, los cuadrados siempre matan los valores absolutos. Y para este intervalo, el valor absoluto x es mayor a 0, por lo tanto el valor absoluto queda igual. Entonces, esto es equivalente a... No voy a reescribir esa parte de la derecha. Vamos a escribir lo mismo. Entonces tenemos 2 sobre c de 0 a c. Y acá tenemos un cuadrado normal. 2 sobre c. Y tenemos un cuadrado normal. Y ese cuadrado es un cuadrado de binomio. Un cuadrado de binomio. Que da 1. El primero por menos 2 veces el primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo, o sea, x cuadrado sobre c cuadrado. Y esto es lo mismo. Lo mismo que estaba arriba. Y ahora integramos. Entonces tenemos 2 sobre c por... La integral de 1 es x, evaluada entre c y 0. Entonces te da c. La integral de x es x al cuadrado medios. Entonces queda menos 2x al cuadrado medios. Y el c sale de la integral. Y esto evaluada entre c y 0. Entonces c. Y el último es 1/3, ¿cierto? Perdón. La integral de x cuadrado es x cubo tercios. C cubo sobre c cuadrado menos 0. Y esto es lo mismo. Y entonces ahora SC mata SC. SC más el C de afuera mata SC. Y este C más este C matan al C cubo. O sea, al distribuir la C, nos quedamos sin C, entonces queda 2, 1, menos 2. Bueno, el 2 mata al otro 2, así que queda 1. Más 1/3. Entonces esto igual a 2/3. 2/3 es igual a 1/2. Más saco el 4 hacia afuera, 4 al cuadrado, saco el pi cuartos hacia afuera, pi cuartos de la serie. Uf, no, tengo demasiado desorden acá. Esto
Vamos a escribir lo mismo. Porque esa es la parte de la izquierda de la igualdad, ¿cierto? Y ahora sí está bien. Sobre 1 sobre 2k menos 1 a la cuarta. ¿Cierto? O sea, lo único que hice fue sacar el pi de la serie, porque como no depende de k, y sacar el 4 al cuadrado de la serie, porque no depende de k, entonces se puede sacar de la serie. K es igual a 1 hasta infinito. Y ahora, ¿cuánto es un medio menos 2/3? O sea, 2/3 menos un medio. ¿Cuánto es 2/3 menos un medio? Un sexto, ¿no? Un sexto. Y esto es igual a 4 al cuadrado sobre pi a la cuarta. Por la suma de k igual a 1 sobre 2k menos 1 a la cuarta. Y ahora tiro el pi a la cuarta hacia arriba, ¿cierto? Y esto me da 16 por 6. ¿Ah? Y tenía que dar 96. Y obvio que da 96, ¿cierto? Desde k es igual a 1 sobre 2k menos 1 a la cuarta. Y 16 por 6 es 96. Sí, obvio que es 96. 6 por 6, 36. 6 más 1, 6 por 1, 6 más 3, 96. Y con eso ya terminamos. Se acabó. ¿Dudas? O sea, no, literalmente la C decía, usando la interior, es decir, que converge, más la identidad de Parseval, muestre lo siguiente. Y si ustedes ven, acá hay un N, y yo usé un K, pero en verdad da lo mismo, porque estoy los mismos índices. Entonces yo podría poner un J, una H, la letra que fuera, da lo mismo. Son índices. ¿Dudas? Por favor, si tienen dudas, me paran y me dicen, tengo dudas. Nadie con dudas. La explicación fue perfectamente clara. Ya, ¿Se entendió? bacán. Qué bueno. Entonces, les voy a dejar un ejercicio propuesto. Que es un poco más fácil, pero que no vamos a hacer hoy día porque ya 19:55, ya hora del almuerzo, de la cena. Entonces, la propuesta es la siguiente. Dado esta f de x es igual a 1, 0, cuando menos pi de x 0. Entonces, encontrar la serie de Fourier, encontrar ese f de f y con Teo de Fourier y con teorema de Fourier probar la serie de Leibniz, que es con teorema de Fourier, probar que pi cuartos es igual a 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno. ¿Se entiende? Con teorema de Fourier. Y entonces, como es el teorema de Fourier, ustedes tienen que decir ¿para qué x? ¿Para qué x? Y x es igual a pi medios. Para x igual a pi medios, usen el teorema de Fourier y muestren eso. Entonces, calculen la serie de Fourier, vean si converge, en dónde converge, y si es que no converge en todo, usan el teorema de Fourier. ¿Se entiende? Sí, Felipe, una consulta. Debajo Sí. del pi está partido por qué. ¿Acá? Es pi medios. Abajo en la de Leibniz. Ah, pi cuarto. Oye, escribo mal, perdón. ¿Cuarto? Ah, ya, Sí. vale. Pi cuarto. Casi. Sí, cuartos. Pi cuartos. Y bueno, lo bacán de Fourier es que podéis probar un montón de cosas que dicen así como pi es igual a... sí, como a uno le gustan las aproximaciones porque uno estudia ingeniería, entonces uno dice... nada, pues esto se aproxima. Así, entonces uno puede hacer esas cosas.
No sé por qué alguien querría hacer eso, pero es porque sirve después para computación y métodos numéricos y todas esas cosas interesantes. Y Fourier se aplica harto en todo. Fourier debe ser lo más importante que van a aprender en cálculo 3, así que eso. Ya, voy a dejar de hablar para que después no me escuchen.